Director del Instituto de Derecho Inmobiliario Registral de la Facultad, fue director de la carrera de especialización en Derecho de Daños en la Universidad Católica Argentina y director del Departamento de Derecho Privado de la misma universidad. Profesor titular ordinario de Derechos Reales en la Universidad Católica Argentina. Miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Dependiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, del Instituto de Derecho Civil de la Academia Nacional de Derecho, del Consejo Directivo de las Jornadas Nacionales en Derecho Civil, cuya Comisión de Derechos Reales presidió en varias oportunidades y volverá a presidir este año en las jornadas en Mendoza. Del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en la sección Derecho Civil y en la sección Derecho Registral. Del Instituto de Derecho Notarial de la Universidad Nacional de La Plata y miembro correspondiente del Instituto de Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina. Mención de honor, premio al mérito jurídico por el Colegio de Abogados de Rosario en los años 2007 y 2012. Tiene publicado más de 100 artículos sobre temas de su especialidad, como así también numerosos libros y capítulos de libros. Se destacan su Tratado Exegético de los Derechos Reales, publicado en Editorial La Ley, en 2 tomos y actualmente en su 3ª edición. Su Tratado de Derechos Reales, publicado en coautoría con Leandro Cosari, y su actualización al Clásico Manual de Derechos Reales de Guillermo Borda, en coautoría con Alejandro Borda y Leandro Cosari. Compartimos ahora también un fragmento del currículum del ingeniero geógrafo Norberto Fricks. Actual presidente de la Academia Nacional de la Agrimensura, expresidente del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la provincia de Santa Fe, presidente de la Federación Argentina de Agrimensores. Entre las principales funciones públicas ejercidas fue concejal de la ciudad de Rosario y administrador provincial del Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia de Santa Fe. Autor de numerosos artículos relacionados al catastro y a los derechos reales. Coautor del libro Clubes de Campo Countries de Ediciones Cuyo 2002 junto al doctor Luis Adorno y el doctor Daniel Luna. Coautor del libro Derecho Administrativo, Estado y República de Editorial Astrea junto al doctor Juan Cardona, Juan Carlos Casanz, Rodolfo Barra, Domingo Juan Cecín y entre otros. Los dejamos entonces en su compañía. Un agradecimiento muy grande a quienes nos han invitado, al Colegio de Escribanos, al Colegio de Agrimensores, a la Federación de Agrimensores, a la Universidad Notarial Argentina y a todas las instituciones que han hecho posible este encuentro de notarios, de agrimensores y de interesados en estas cuestiones legales, con un tema tan importante como es la riqueza inmobiliaria. Así que bueno, muy agradecido por la invitación y es un gusto estar con tantos amigos y con tantos excelentes profesionales y compartir el panel con el ingeniero geógrafo Fricks, que es con una de las personas que más me gusta hablar de derecho, porque realmente creo que nos entendemos mutuamente los puntos de vista y siempre nuestras conversaciones, aún las informales, resultan muy ricas. Bueno, nos toca hablar sobre los conjuntos inmobiliarios y yo me voy a dedicar a hablar de las propiedades horizontales complejas, los conjuntos inmobiliarios, las estructuras piramidales, vamos a ver un poco qué es esto, y los conjuntos, el tema remanido casi ya, de los conjuntos preexistentes. Bien, decíamos propiedades horizontales complejas. ¿Por qué? Ya se advertía, ya hace bastantes años, incluso yo escribí un artículo en el año 2008 en Jurisprudencia Argentina en que hablaba de la propiedad horizontal en los 2 extremos de la dimensión inmobiliaria, porque sostenía, y sigo sosteniendo, que la legislación nacional había descuidado las pequeñas propiedades horizontales y en ese momento, y quizás también ahora, ha descuidado las grandes propiedades horizontales. Entonces se ha destacado que se ha desbordado el tema de la propiedad horizontal porque el desarrollo urbanístico de las ciudades y el desarrollo urbanístico en sí ha puesto en crisis todo el tema de los diseños de la propiedad horizontal que se fue alejando totalmente del edificio convencional que nosotros conocíamos, incorporándose servicios, infraestructuras, lugares comerciales, etcétera, y que se ha vuelto un tema muchísimo más complejo.
Y entonces ahí nos encontramos que había temas, y hay temas de creciente complejidad. El primero que surgió fue los edificios con sectores funcionales independientes. Ahí todavía no se rompía la unidad de la edificación, pero sí seguía siendo vertical generalmente el edificio, pero sí había una complejidad porque había sectores que requerían distintos tratamientos. El ejemplo típico en Rosario se daba en los edificios que tenían abajo galerías comerciales, o aquellos edificios que tenían una gran parte destinada a cocheras que no eran para las mismas personas que vivían en esos edificios. Y entonces, bueno, ahí ya parecía que había, o sectores de vivienda y sectores de oficina, ahí ya había una primera división que parecía reclamar una regulación separada o tener en cuenta alguna regulación. Pero después aparecen los supercondominios, como lo llaman en el derecho italiano. Condominio, ustedes saben que condominio en Italia es la palabra que se utiliza también para la propiedad horizontal, condominio negli edifici, condominio en los edificios, que nosotros podríamos hablar de un superconsorcio o una superpropiedad horizontal, donde tenemos que ya ahí se empieza a romper la unidad del edificio. Es sobre un sector común, empieza a haber torres de edificio diferenciadas, distintas, y ahí los italianos y la jurisprudencia italiana empieza a hablar si no habría una nueva propiedad horizontal que se superpone con las anteriores propiedades horizontales, cuando éstas están estructural o funcionalmente conexas, y ahí se crea una nueva realidad que tenemos pocos antecedentes en la jurisprudencia nacional, que algunos autores hablaban de que ahí podía haber consorcios de hecho, algunos autores nacionales, pero que tendría su solución en principio también en nuestro código. El otro tema son los conjuntos inmobiliarios, que en el 2008 cuando escribí aquello no estaban regulados, pero hoy sí están regulados en el artículo 2073, el artículo 2086, con una regulación bastante, que después vamos a ver, observable. Pero después tenemos algo que ya advertía la doctrina española, que eran las estructuras piramidales. Es decir, los complejos, la complejidad no termina en los conjuntos inmobiliarios. Los conjuntos inmobiliarios comenzaron a crecer como un bien de consumo, dice Díez Picasso, con una incesante publicidad, por la necesidad de los ciudadanos de ir a un lugar más tranquilo. Ustedes recuerdan que los conjuntos inmobiliarios como clubes de campo comenzaron primero como lugares de fin de semana, luego como lugares residenciales. Es discutible si es la mejor manera urbanística, que las ciudades se vacíen a determinada hora y se llenen a determinada hora, es muy debatible, pero lo cierto es que es una realidad. Y por años nuestra legislación estuvo en mora hasta el año 2015, pero cuando sale la regulación nos encontramos que se pensaba en los clubes de campo como unidades unifamiliares, pero ya existía, y los españoles ya lo habían advertido, que podía haber dentro de los conjuntos inmobiliarios unidades unifamiliares y propiedades horizontales, comunidades de propietarios, consorcios. Es decir, que convivían unidades individuales con propiedades horizontales dentro del mismo club de campo. Y eso es lo que han llamado estructuras piramidales, y la ley 8 de 1999, que modifica la ley española de 1960, agrega un artículo 24 donde prevé esa posibilidad de conjuntos piramidales. Es decir, que esto no es una novedad que surge ahora, sino que estamos hablando ya de hace más de 20 años, en que esto estaba contemplado por el derecho comparado, estaba contemplado por la doctrina, y que nosotros habíamos expuesto en aquel artículo, que se volvía esto mucho más complejo. Bien, nuestro Código Civil, lamentablemente, para regular todas las estructuras complejas,
toma nada más que el tema de los subconsorcios, que era como venían los proyectos de reforma más antiguos, que era una realidad también ya en los reglamentos. La propiedad horizontal tiene algo hermoso, que es que el reglamento le da mucha plasticidad a la propiedad horizontal. Teníamos una ley 13.512, que no era una ley demasiado acabada, y la jurisprudencia y la doctrina y los reglamentos, es decir, también la actividad notarial, la fue enriqueciendo y fue haciendo un derecho real que funcionaba. Entre las cosas que se crearon, antes incluso que una ley, eran los subconsorcios. Bien, y entonces el 2068 va a regular por fin los subconsorcios y va a decir sectores con independencia. En edificios cuya estructura o naturaleza lo haga conveniente, el reglamento de propiedad horizontal puede prever la existencia de sectores con independencia funcional o administrativa en todo aquello que no gravita sobre el edificio en general. Fíjense que sigue pensando en un edificio y en un solo edificio. Es decir, digamos, lo más primitivo casi que se veía en estas propiedades horizontales complejas. Es decir, cuando todavía no se había roto la unidad en sí del edificio. Esto no quiere decir que no se pueda aplicar a otras realidades. Se puede aplicar a otras realidades. Pero evidentemente el legislador no lo tuvo en la cabeza cuando sancionó esto. Cada sector puede tener una subasamblea cuyo funcionamiento y atribuciones debe regularse especialmente, en el reglamento evidentemente, y puede designarse, no es fatal, como puede tener una subasamblea, no es fatal, un subadministrador del sector, cuyas facultades en ningún lado están determinadas y nuevamente dependerá del reglamento y que sea coherente y no se superponga con las atribuciones del administrador general. En caso de conflicto entre los diversos sectores, la Asamblea General resuelve en definitiva. Frente a terceros responde todo el consorcio sin tener en cuenta los diversos sectores que lo integran. Entonces, el decreto 1309/17, muy bien, realmente da la idea estamos seguros, que cuando se pergenió, se tuvo bien en cuenta estas cuestiones, nombra el artículo 2075 y dice que dispone que todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecido en el título V de este libro, con las modificaciones que establece el presente título, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial. Y en el inciso 8 va a decir: se admitirá que unidades en propiedad horizontal especial puedan, de luego edificadas, ser sometidas a la propiedad horizontal y conformar un subconsorcio con los alcances dados por el artículo 2068 del Código Civil. Dos cositas con respecto a esto, ¿no? Es una norma local acertada. ¿Por qué? Porque utiliza el único elemento que tiene a mano para utilizar, el subconsorcio, y hace bien en utilizarlo. Pero la norma de fondo, que es competencia del legislador nacional, es insuficiente, evidentemente porque está pensado por una realidad mucho más pequeña. El 2068, como les decía, tiene en cuenta edificios, no está pensando en conjuntos inmobiliarios. Y lo que más me preocupa, por ahí mencionaron en el currículum que yo había dirigido la carrera de especialización en Derecho de Daños, una de las cosas que siempre más me preocupa es el tema de daños. Frente a terceros responde todo el consorcio, sin tener en cuenta los diversos sectores que lo integran. Tengo un edificio en propiedad horizontal dentro del conjunto inmobiliario. Hay un problema con el ascensor. Alguien cae por el ascensor y lamentablemente fallece o tiene un daño grave. Y responde todo el consorcio. ¿Está bien? ¿Está mal? Creo que hay que pensarlo. Después en el reglamento podremos establecer quién responde en definitiva, las acciones de repetición, etc. Supongamos que tenemos un seguro suficiente
y que la compañía de seguros no entre en liquidación, y supongamos un montón de cosas. Pero es una cuestión para pensarla cuando ya no estamos hablando de aquel edificio con sectores independientes, pero que es una unidad, sino que estamos hablando de algo como un conjunto inmobiliario, ¿no? Otra cosa que tiene muy bien el artículo 66 es que dice que se pueden constituir en unidades en consorcios, en subconsorcios, luego de edificadas. Es decir, de alguna manera toma lo que pretende la ley de propiedad horizontal cuando regula una propiedad horizontal específica, la común, la normal, es decir, que necesitamos el edificio en principio terminado, porque si nos quedamos con la regulación de conjuntos inmobiliarios, pueden ser unidades construidas o unidades en construcción, lo cual la doctrina también ha entendido que pueden ser unidades que están todavía ni empezadas a construir. Acá, para poder yo afectarla a subconsorcio, la unidad ya tiene que estar edificada, luego de edificadas. Bien. Entonces, el subconsorcio es la única herramienta que tenemos en la ley nacional. La ley provincial regula muy bien con el único instrumento que tiene, pero a nosotros nos causa toda una serie de dudas y creemos que es un instrumento insuficiente y que esto debió haberse pensado y desarrollado más, teniendo en cuenta que excede lo que la ley tuvo en miras cuando reguló el subconsorcio. Bien, y vamos a otro de los temas que digamos que más tienen a maltraer a la doctrina y que ha hecho correr bastantes ríos de tinta, ¿no? Conjuntos inmobiliarios nuevos y preexistentes. Bueno, para los nuevos, todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecido en el título quinto de este libro, con las modificaciones que establece el presente título, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial. Lo primero, esto debió ser un capítulo dentro de propiedad horizontal. No tiene sentido la regulación de conjuntos inmobiliarios con una serie de normas que repiten normas de propiedad horizontal, a veces con otra terminología que remite a la ley 13.512, la terminología, y que a veces causan dudas si es lo mismo, si es distinto, si cambia. Se debió haber seguido el criterio también de la ley española, es decir, un capítulo especial para conjuntos inmobiliarios donde tuviéramos las normas específicas que modifican, porque si entramos a ver todas las normas de conjunto inmobiliario, hay muy pocas que son específicas. Las 16 Jornadas Nacionales de Derecho Civil declararon de ley ferenda que los conjuntos inmobiliarios deben constituir un capítulo dentro de la propiedad horizontal. Esto fue por unanimidad, la única disidencia fue expresada por Ruiz de Arenchum, pero la unanimidad de las jornadas era que fueran un capítulo dentro de la propiedad horizontal. Y da un poquito ¿cómo puedo decir? Bronca, porque la ley española del 60 está inspirada en la ley argentina del 48, que a su vez se inspira en la ley argentina en la ley uruguaya. Pero podríamos haber tenido esto de haberlo constituido como un capítulo dentro de propiedad horizontal con las modificaciones y eso nos hubiera dado una mayor unidad y menos problemas a la hora de decidir algunas cosas. Bien, porque, ¿qué es lo más específico que tienen los conjuntos inmobiliarios? La limitación de las partes necesariamente comunes, que en la propiedad horizontal común siempre el terreno es necesariamente común, y que aquí en el 2076 se limitan a realmente los lugares del terreno destinados a vía de circulación, acceso, comunicación, área específica destinada al deporte, etc. Y el 2087 que nos dice que la unidad funcional que constituye la parte privativa puede hacerse construida o en proceso de construcción. Que esto era otro tema, porque el proceso de construcción les decía, después la doctrina interpreta que también puede estar sin construir, porque si es el proceso de construcción debería estar
Bueno, se dijo, bueno, pero si ya hay planos o hay algo, bueno, vamos a admitirlo, pero también no está bien redactada. Pero fíjense, debe reunir los requisitos de independencia funcional según su destino y salida de vía pública por vía directa o indirecta, y vuelve a repetir cosas de propiedad horizontal común. Bien, y vamos a la tercera parte. Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubieran establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. No era lo que decía el anteproyecto. Pueden existir, decía el anteproyecto, conjuntos inmobiliarios en los que se establecen los derechos como personales o en donde coexisten derechos reales y personales. Algo que me preguntaba, cuando uno siempre escribe y vuelve a repasar un tema, se pregunta cosas, es si no hubiera existido esta tercera parte como fue redactada en definitiva y se permitían que subsistieran los conjuntos inmobiliarios que existían antes, si de alguna manera igual este capítulo no era en parte por lo menos aplicable a esos conjuntos inmobiliarios. Ya después voy a decir por qué me surge también esa duda. ¿Qué conjuntos deben adecuarse? Bueno, Alterini realmente lo identificó bien desde el comienzo, porque dice, nada se dice sobre la conversión de los conjuntos inmobiliarios sometidos solo a algún derecho real, concurrencia de dominio con condominio, por ejemplo. No dice nada en realidad el artículo. Otros autores dicen que la necesaria conversión, también en caso del conjunto inmobiliario, se encuentra sometido exclusivamente a derechos reales. Puerta de Chacón, Negroni, Kipper. Cuando es propiedad horizontal únicamente, se estaba en propiedad horizontal porque las leyes locales permitían propiedad horizontal. Bueno, bastante consenso de que en ese caso no era necesario adecuar. Sin meterme mucho, porque esto es materia del ingeniero Fricks, nuevamente creo que el artículo 67 de la ley provincial es adecuado, porque dice, teniendo en cuenta que el artículo 2075 del Código Civil y Comercial establece, y lo cita entre comillas, que los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubieran establecido como derechos personales o donde coexisten derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. Después dice, se admitirá la migración de barrios cerrados, clubes de campo, parques industriales, que se hubieran conformado aplicando derechos reales distintos a la propiedad horizontal. Es acertado, porque primero reproduce lo que dice el 2075, pero luego toma la doctrina que dice, bueno, también se admite la conversión cuando se hubieran aplicados únicamente derechos reales distintos a la propiedad horizontal. Y después se va a ocupar también del tema de si se quiere migrar a una propiedad horizontal, ¿no? Pero de este artículo destaco dos cosas nada más. Esto de que se debe dejar constancia en el plano de todos los titulares registrados de derechos reales con los datos de la registración, y que la inscripción podrá solicitarse por un solo titular, la cual será plasmado en el registro preparatorio. Claro, esto es para el plano. Pero el tema después es cuando queremos esto elevarlo jurídicamente y realmente llegar a la adecuación. Bueno, y aquí comienza a complicarse el tema, y esto es lo que más ha hecho trabajar a la doctrina, porque ¿qué es adecuar? Yo creo que todo en su momento, la primera impresión fue que adecuar era transformar. Entonces vamos a tomar esta como la primera, que luego no es la mayoritaria, por lo menos en las jornadas nacionales, ¿no? Pero lo primero, la norma no establece plazo para la adecuación, ni establece sanción para el caso que no se realice. O sea, es una norma que no tendría sanción para algunos autores, como por ejemplo Mariani de Vidal, Adriana Vela, las conclusiones del 18º Congreso Nacional de Derecho Registral. Otros autores, como Puerta de Chacón, Negroni, dicen que es inmediatamente operativo y que cualquiera de los integrantes del conjunto inmobiliario puede requerir la transformación del mismo en propiedad horizontal especial.
Porque dicen es mucho más ventajoso. Entonces, ¿qué perjuicio puede haber? Transformémosla. Si hay dominio más condominio, dicen es necesaria la unanimidad, pero si alguno se opone, queda abierta la vía judicial y con la opinión esta, la vía judicial debería prosperar. Las formas asociativas, la decisión es social conforme según las previsiones del Estatuto Social, hay que tomarlas según las mayorías necesarias, y si no se ponen de acuerdo, procede la vía judicial, y con esta opinión la vía judicial debería prosperar porque sería un abuso de derecho negarse. Cuando hay donación de calles al municipio y se ha permitido que se cierre el mismo y se controle el acceso por parte de los propietarios, dicen aquí es casi imposible hacer la transformación, pero igual hay que aplicar las normas de conjunto inmobiliario, que sería otra cuestión. Después tenemos la opinión de Nissen con respecto a los que están en forma asociativa, que ustedes saben que su opinión es que es imperativo, que hay que transformarse, que si no da lugar a la remoción de las autoridades, que bueno, por inspiración de él se dictó aquella legislación de la Inspección Nacional de Justicia, tan criticada y criticada en forma casi unánime, tiene algunos corifeos, Nissen, pero por todos, para ver la crítica medulosa a esto, remito al artículo de Armela, Sabene, Cósola y Salierno, que critican muy bien esta norma, que realmente nuevamente la Inspección Nacional de Justicia, como nos tiene acostumbrados, se mete en cuestiones privadas de las asociaciones y de las sociedades, cuestión que realmente también nos parece sumamente criticable. Bueno, ¿y es constitucional esto? Algunos autores dijeron muy dudosa, impresiona como de muy dudosa constitucional, lesiva de la garantía de la propiedad. Mariani Di Vidal, Abela, Saucedo, Jorge Alterini. Otros, la aplicación retroactiva de la ley se justifica en ser más beneficiosa la nueva regulación. Puerta, Negroni. Y dice, habrá que ver caso por caso, eso sí, mantener el equilibrio del negocio, en la opinión de Alicia Puerta y de Negroni, en el sentido que hay cuestiones que a veces se reserva el promotor inmobiliario, que hace a la ecuación económica, y eso habría que tratar de respetarlo. A mí, en un principio me pareció que aquí habría que haber aplicado la misma doctrina que se aplicó cuando el 2614 de Vélez había suprimido derechos reales que existían antes de la sanción del Código. Es decir, siguen vigentes. Porque si no sería casi como que me dijeran que una ley que me diga, bueno, no hay más usufructo y el usufructo debe transformarse en derecho real de superficie o viceversa. Es decir, no lo veo que sea así imperativo. Y acá hubo dos posturas en las jornadas nacionales de derecho civil, que yo la cito tanto porque es uno de los pocos eventos que sigue creando doctrina, también junto con congresos de derecho registral, ciertamente, porque estamos acostumbrados a muchos simposios en los cuales la gente va a hablar, pero no hay después votación, congresos de derecho procesal, de derecho societario, etcétera, con lo cual no se crea doctrina. Las jornadas nacionales siguen siendo una usina de crear doctrina y para, digamos, pasar el aviso, y así Alicia Puerta se pone también contenta, los convocamos a todos, por cierto, a las próximas jornadas nacionales de Derecho Civil en Mendoza a partir del 22 de septiembre hasta el sábado de esa semana, ¿no? Bien, la primera, la conversión no es en principio inconstitucional. En principio no es inconstitucional, puede serlo, pero habría que ver si se viola el artículo 17 de la Constitución Nacional. Esta fue la mayoritaria. Kipper, Puerta, Guardiola, Pepe, doctor Daguerre, Dalalio, Pujol, Irene, Subilivia, Adriana Vela. Bueno, cierto que Adriana Vela había pensado otra cosa con Marina, bueno, no importa, pero votó así acá. Leandro Cosari, mi hijo, y otra minoritaria dice, la conversión no es necesariamente inconstitucional. Jorge Alterini, yo, Ignacio Alterini, Carlos de Rosa,
Es decir, a ver, no decimos que sea inconstitucional, depende de quién venga al estudio, lo atendemos uno o el otro. Es así. Como decía el doctor Daniel Luna, ¿qué independencia que tiene? ¿Votó no votó igual que el padre? Y bueno, me parece bárbaro, no tenemos por qué tener la misma opinión. A ver, ninguna decimos de frente que es inconstitucional, pero ciertamente hay una que la mira con más disfavor que la otra. Porque una dice, en principio no es inconstitucional. La otra dice, no es necesariamente inconstitucional. Hay un matiz. Bien. Seguimos. Entonces, esta opinión de la transformación fue minoritaria en rigor. Después vamos a ver la mayoritaria, ¿no? Entonces, esta minoritaria de transformación dijo, los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hayan configurado como derechos personales, como derechos reales distintos, como una combinación de unos u otros, deben someterse estrictamente al régimen de propiedad horizontal especial, lo cual es jurídicamente posible. Kipper, Lloyd, Dr. Daguerre, Dalalio, Marta Linares. Bien. En rigor, si yo no quisiera ser honesto intelectualmente, esta opinión no termina diciendo que la transformación, que la adecuación sea transformación. Pero como lo tenía Claudio Kipper al lado, y sé que esa era la opinión, tengo que ser sincero y decir, la opinión era que era una transformación que tenía que ser obligatoria. Bien, si nos quedamos con esta teoría, después esto se fue ramificando, pero también esto también es pensable para los que pensamos que no es obligatoria. Bien, porque transformación fuera de sede judicial, ¿cómo sería? La conversión o mutación convencional de los conjuntos inmobiliarios preexistentes no configurados como propiedad horizontal requiere la unanimidad o la mayoría necesaria de los titulares de los derechos respectivos. Esta fue la mayoritaria, por la negativa únicamente estuvo Kipper, es decir, en la opinión de él no se necesitaría ningún tipo de mayoría, hay que adecuarlo o adecuarlo, por lo menos eso es lo que surgió de las jornadas. Bien, no llegamos, ¿cuáles son las dificultades, no? Aquí hay un montón de dificultades. Cambio de titularidad registral en los inmuebles, que es lo de menos. Pero que a veces uno quiere ver quién es el titular de un departamento de propiedad horizontal y tiene que pedir 20 informes para conseguirlo. Derechos reales de terceros sobre las fincas, alguien que tiene hipotecado algo sobre una finca, no le estamos afectando su derecho si le cambiamos el derecho real sobre el cual está. Transferencias no escrituradas, titulares por boleto de compraventa, fallecimiento, sucesiones no realizadas, sociedades conyugales disueltas, posesiones adquisitivas cumplidas pero sin sentencia que así lo declare. No es tan fácil conseguir a todo el mundo para poder lograr la transformación. Algún autor ha dicho que se podría hacer una transformación progresiva mediante la actuación del escribano que al autorizar el acto, esta es la opinión de Negroni en un artículo que no escribe con Alicia Puerta, si se trata de un conjunto inmobiliario sometido a la ya derogada ley 13.512 de propiedad horizontal, califique el derecho de la unidad a transmitir como de propiedad horizontal especial conforme al artículo 2075. Y si el conjunto es combinación de dominio y condominio y hay un reglamento, una marginal que diga recalificar el derecho transmitido como de propiedad horizontal especial. La verdad no me parece, porque vamos a tener una especie de patchwork donde va a haber unidades bajo un régimen y unidades que estamos recalificando bajo otro régimen. Yo recuerdo una opinión muy interesante, creo recordarla bien, de Cristina Armela en unas jornadas que hicimos, donde decía que sí, lo que puede hacer el escribano es tratar de prever que esa persona dé el asentimiento y los poderes necesarios para el día de mañana que esto se transforme en una propiedad horizontal especial. Pero no de otra manera, no me parece. Deos y Marta Linares tienen una opinión bastante, bastante para mí conflictiva. Dice que se puede hacer una escritura pública de adecuación funcional u operativa, donde habría que darle la configuración, sería una transformación sin serla, y que únicamente se detendría si hubiera oposiciones fundadas. Fue también al parecer la opinión de la 42 Jornada Notarial Bonaerense, que dice no se requiere el consentimiento de los titulares de las unidades prediales para la adecuación,
y que el representante de la entidad administradora está legitimado para otorgar la adecuación y que para adecuarla no necesita certificados registrales ni asentimiento conyugal, convivencial y o de acreedores. Esto motivó un artículo muy crítico de Cauce y realmente es una opinión con la que no estamos de acuerdo porque me parece que se está afectando derechos y además sería un semillero de pleitos interminable. Bien, no logramos la mayoría. ¿Qué pasa si no existe acuerdo? Bien, no hubo tampoco en esto acuerdo. Algunos profesores concluyeron que este tipo de conversión puede ser solamente convencional. Otros sostuvieron que puede ser convencional o puede reclamarse judicialmente. Ahora bien, yo recuerdo la opinión en ese momento de un prestigioso magistrado y doctrinario, al cual realmente respeto y le tengo un grandísimo afecto, que dijo: los jueces no estamos preparados para esto. Entonces, me hace pensar y dudar, es más, me llevó a abstenerme. Me llevó a abstenerme de el voto. Me sonrío porque posiblemente esté presente en la sala. Me llevó a abstenerme en el voto la opinión. Pero bueno, es toda una cuestión, ¿no? Es cierto que sería un juicio bastante, si hay controversia, bastante complicado. Incluso en algún momento digo, bueno, alguna acción declarativa, ¿no? Bueno, y la otra es adecuación como adaptación. Faltan 10 minutos, ya termino. Adecuación como adaptación. Jorge Alterini fue el primero que señaló que adecuar no significa transformar de la manera que lo emplea el artículo 74 de la Ley General de Sociedades, ni tampoco convertir, como en el artículo 384 del Código, y se reúne la realidad de la Academia Española es proporcionar, acomodar, apropiar algo a otra cosa, y a su vez acomodar es adaptar, o sea, ajustar algo a otra cosa. Jorge Alterini, al cual le rindo mi más cálido homenaje, porque un grandísimo doctrinario y además un gran, creo que lo puedo llamar amigo, que me confió redactar los 2 tomos de Derechos Reales del Tratado Exegético que él dirigió y al cual le debo muchísimo, siempre fue un enamorado de ver el significado de las palabras. Tal es así que en las Jornadas Nacionales en Rosario en el 2003, que se trató superficie forestal, a través de una interpretación gramatical, se llegó y se votó por unanimidad que no era únicamente las forestaciones, sino podía ser hasta las matas de tomates o de claveles sometidas a superficie forestal. Con lo cual, él siempre tuvo en cuenta eso. Bueno, esta fue la opinión dominante. Los conjuntos inmobiliarios preexistentes, constituidos a través de derechos personales o derechos reales, o por medio de la concurrencia de algunos de estos derechos entre sí, deben ajustarse funcionalmente a la normativa del derecho real de propiedad horizontal especial en todo lo jurídicamente posible. Fue la dominante. Corna, Puerta de Chacón, Alicia Vázquez, Guardiola, Alterini Ignacio, Pepe, Alterini Jorge, Abreu, Daguerre. Es decir, los mismos que también habían votado que era obligatorio dijeron, bueno, pero si no es posible, se debe adecuar en todo lo necesario a la propiedad horizontal. ¿Y esto qué significaría? Bueno, lo adecuar como adaptación. A ver, experiencia española. Si bien ellos tienen números apertus, cuando nacen los conjuntos inmobiliarios, algunos dijeron se le aplica la propiedad horizontal por analogía, y otros dijeron se le aplica la propiedad horizontal porque se la puede aplicar sin más, no es necesario ni siquiera recurrir a la analogía. Nosotros tenemos números cerrados, pero nos encontramos que por un designio deliberado o no del legislador, con una norma que manda, se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real, y entonces permite que se acuda a este derecho real. Y este derecho real es la propiedad horizontal modificada por las normas específicas de conjuntos inmobiliarios. Entonces, si bien nos hemos enredado en todo este tema,
parecería que lo ideal es decir, bueno, mientras tanto, mientras lleguemos a una deseada transformación, si es deseada, apliquémosle las normas del conjunto inmobiliario. Ahora, esto que se dice así, uno dice, bueno, ¿pero cuáles? Bueno, nosotros hemos opinado de la primera edición del tratado allá por 2015 que se requiere una ley nacional que realmente diga a los conjuntos inmobiliarios que todavía no son transformados se le aplican tal y tales normas. Luego, a ver, de un debate, no en las cámaras, sino un debate primeramente doctrinal, estudiado, pensado, meditado. Es también la opinión en un excelente artículo de Armela, Cosa, Sabén y Salerno, que la adecuación operativa requiere un riguroso análisis y por encima de ello una ley nacional que diga que se debe aplicar. ¿Qué sugerencias se pueden dar? Bien, primero recurrir a la Jornada Nacional de Derecho Civil. Los conjuntos inmobiliarios preexistentes, dijeron las jornadas, se deben ajustar funcionalmente a la normativa de derecho real de propiedad horizontal en todo lo jurídicamente posible. Entre otros, lo relativo a la existencia y funcionamiento orgánico del consorcio de propietarios, asamblea y administración, obligaciones y ejecución de expensas. Ustedes saben que hay un tema con el tema de la ejecución de expensas, que las cámaras civiles de Capital Federal suelen decir que es título ejecutivo y las cámaras comerciales suelen decir que no. Pero sí el título ejecutivo de las cámaras civiles, pero si está previsto en el reglamento que hubiere, bueno, esto sería que le pudiéramos aplicar títulos ejecutivos por nada, directamente porque lo dice el Código para Conjuntos Inmobiliarios. Ejecución de expensas, gastos y elevaciones comunes, régimen disciplinario. Alterini agregaba en su obra también el artículo 2053, acuerdo unánime de los propietarios ante una mejora o obra nueva que gravita, modifica la estructura del inmueble de manera sustancial. Es decir, en definitiva, esto sería, digamos, la manera de ir haciendo funcionar los conjuntos inmobiliarios. De cualquier manera, si no tenemos una ley nacional, que como vamos no creo que la vayamos a tener porque no lo veo en la agenda de nadie, y ojo, que por ahí en Santa Fe nuestros conjuntos inmobiliarios generalmente no son demasiado grandes, pero en Buenos Aires tenemos conjuntos inmobiliarios extendidísimos, que todo esto que yo decía, divorcios, sucesiones, usufructos, etcétera, es terrible poder conseguir el consentimiento de todos, ni siquiera de una mayoría calificada, con lo cual realmente sería necesario esa ley. Por eso quizás en ese momento el pronunciamiento más importante de las jornadas nacionales, que creo recordar que fue a instancia de la escribana Abela, fue que los títulos de los conjuntos inmobiliarios preexistentes que no se hayan convertido a propiedad horizontal especial no son observables por esa circunstancia. Es decir, que sigan circulando sin problema y que no se deprecien, como a veces algunas irrupciones no queridas, como esta de la Inspección Nacional de Personas Jurídicas, pueden llegar a causar. Como no me queda tiempo, no voy a hablar de cómo se identificaría un conjunto inmobiliario del que no lo es, porque realmente la norma está tan mal redactada que lo define por el objeto, en cambio de definirlo como cualquier derecho real, sobre todo por el poder jurídico que otorga sobre el objeto, ¿no? Pero bien, entonces, tenemos un legislador que estuvo en mora décadas hasta que en el 2015 por fin sancionó conjuntos inmobiliarios, que se quedó en la década del 80 o del 70 regulando únicamente subconsorcios y que nos dejó una norma en la cual la doctrina no todavía logra ponerse de acuerdo. La jurisprudencia sobre estos temas controvertidos es todavía muy escasa y pasarán años hasta tener una jurisprudencia consolidada, como la tuvimos después con la ley, después de 60 años, con la ley 13.512. Por tanto, bueno, que esto quede, y sé que los agrimensores siempre tienen la costumbre también de filmar, así que por ahí esto termina en YouTube por alguna parte, que los legisladores que escuchen tengan la amabilidad de ponerse a tono con los tiempos y los negocios inmobiliarios actuales y que nos brinden una ley nacional que sea constitucional,
pero que diga qué normas de los conjuntos inmobiliarios se van a aplicar a aquellos que tienen las características de los conjuntos inmobiliarios, pero que no se han transformado en propiedad horizontal especial. Bueno, gracias. Muchas gracias a los organizadores por haber permitido de nuevo estar frente a una audiencia a quien se debe llevar el máximo agradecimiento de diversos lugares del país. Han venido a este encuentro presencial, no solo del país, sino, bueno, quedamos admirados por la delegación paraguaya de tantos colegas, escribanos, agrimensores que nos acompañan ahora y también de otras partes del mundo. Así que, bueno, es un gusto realmente poder estar aquí y expresarle desde la agrimensura una óptica sobre estas cuestiones que son de derecho, ¿no? Yo he tenido una suerte muy grande en la vida, porque además de recibir de parte de la universidad la formación que actualmente tiene la agrimensura, ¿no es cierto?, con muchas materias de derecho, derechos reales, administrativo y registral, en las cuales, bueno, nos meten en este mundo jurídico. He tenido la suerte, digo, porque allá por la década del 90, que en la provincia de Santa Fe, salvo alguna excepción, como podría ser el Ubajay aquí en la ciudad de Santa Fe, no había urbanizaciones especiales que se llamaban en esa época, o barrios privados. Y el Colegio de Agrimensores trató de hacer una jornada, hizo no una, sino varias jornadas. Empezaron por Mendoza, con apoyo también de la Federación Argentina de Agrimensores, y luego cuando se hizo una en Rosario, recuerdo que uno de quienes expusieron fue el doctor Luis Andorno. Y a mí me tocó después, y yo lo único que hacía a esa altura en las jornadas es mostrar en gráficos los diferentes casos que se podían usar, combinaciones, ¿no es cierto?, una ingeniería jurídica de combinaciones de derechos reales y personales, y los graficaba con PowerPoint. No se usaba casi, o se usaba poco el PowerPoint. ¿Y qué pasó? Un día en mi oficina llega el doctor Luis Andorno. El doctor Luis Andorno, uno de los, bueno, históricamente ya fallecido, por supuesto, juristas que ha tenido la República Argentina, especialista en derechos reales, profesor en la Sorbona, 8 idiomas, bueno, tiene un currículum brillante, pero la humildad era increíble, era increíble de Luis. Y un día aparece en mi oficina y me dice: ingeniero, usted, dice, yo le quería pedir algo, si usted puede, si no hay problema. Dice, no nos acompañaría junto con el doctor Luna a escribir un libro sobre conjunto, bueno, en ese momento eran barrios especiales, country. Doctor, usted me está pidiendo que toque el cielo con las manos, usted me está pidiendo a mí, por supuesto que sí. Y eso ¿por qué digo suerte? Porque me dio la oportunidad de estar horas y horas y horas aprendiendo de alguien que era, bueno, un docente destacadísimo en esto, y que estábamos haciendo una obra en conjunto. De allí que es una de las suertes. Otra fue otra casual, ¿no es cierto?, con otra jurista que venía a dar una conferencia aquí a la Universidad de Santa Fe, a la Universidad Nacional del Litoral, y a la Facultad de Derecho, donde estuvimos ayer, y también el Colegio de Agrimensores la podía llevar para hablar de la Ley Nacional de Catastros, ya sancionada. Se estaba discutiendo el Código Civil y Comercial. ¿Y qué pasó? El avión tuvo problemas en bajar en Santa Fe y bajó en Rosario. Y yo ya venía con el auto para aquí, y desde el colegio me avisan: che, vos no podés ir a buscar a la doctora Aida Kermenbacher de Carlucci, que va a ver. Bueno, claro, tardé más de la hora y media porque aproveché mientras venía, bueno, un montonazo ese contacto de más de 2 horas con Aida,
que ahí me tiró la bomba, que no declarativo, sí constitutivo, que luego por suerte se quedó en los registros constitutivos, en los traslativos, en los declarativos, pero tuve esa suerte y además, bueno, sobre todo tema, también he tenido la suerte de estar varias veces con Marina de Vidal, con el doctor Cauce también muchas veces hemos debatido personalmente en una mesa de un café, ¿no es cierto?, bueno, ni que hablar con Luisito Taguerre, ¿no es cierto?, con quien, bueno, también nos intercambiamos y a veces nos peleamos también, ¿no es cierto?, aferrándonos cada uno a nuestras posiciones. Y no hay duda que con Nelson, que es mi jefe, porque él es autoridad de la UCA y yo soy docente, entonces soy un empleado de la UCA y él es mi jefe, pero con quien también muchas horas debatido de estos temas, y bueno, y esa es la suerte que he tenido, o sea que gracias a ellos y tal vez a muchos más, y por ahí me olvido de algunos, me han ayudado por ahí a poder expresar un poquito mejor aquellas cuestiones que son de la agrimensura, porque realmente son de la agrimensura. Bueno, luego de esta introducción vamos directamente al tema, ¿no? Bueno, la generalidad respecto al derecho real de conjunto inmobiliario, creo que, bueno, ya Nelson las ha dado, y yo me voy a dedicar, como debe ser, al objeto del derecho y no al derecho en sí mismo, pese a sus connotaciones que tiene con el mismo. Y parto justamente del marco legal, donde dice que todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal. Y si decimos del derecho real de propiedad horizontal, bueno, caemos en la unidad funcional con sus partes comunes, como lo establece el 2076, y sus partes privativas, como lo establece el 2077. Ahora, la pregunta es, ¿qué se afecta a propiedad horizontal? Bueno, según el 2038, el objeto del dominio condominio, y según el 2120 también, la construcción en la propiedad superficiaria. Bueno, esto es un poquito más complicado, porque además no tenemos en claro todavía imaginarnos, sobre todo los procesos administrativos que llevarían a esto, de tener una propiedad horizontal temporal o bueno, cómo se armaría todas estas cuestiones. Por lo tanto, vamos a ir a lo que es más común, lo que es hasta ahora. No conozco una pH de una superficie, muy pocas superficies además. Por lo tanto, vamos al primero, ¿no es cierto?, que es el objeto del dominio o condominio. Y aquí, bueno, ¿cómo es ese objeto? Bueno, ahí lo tenemos en 1945, esto es repetido en mis charlas, pero bueno, lo suelo traer porque creo que clarifican, ¿no?, qué es los límites del dominio, hacia arriba y hacia abajo. Y después tenemos un complemento ahora que además del aprovechamiento le pone un límite hacia arriba, que es el 235, donde ha incorporado esto que no estaba en el Código de Vélez, lógicamente por las cuestiones del avance tecnológico. El espacio aéreo suprayacente al territorio es también un bien público y por lo tanto, por más que sea aprovechable, cuando el Estado defina a qué altura empieza ese espacio suprayacente, evidentemente ahí dará como límite superior claro y preciso el objeto del dominio. El gráfico, que uno lo ha manifestado varias veces, es lo que es rojo es la superficie del terreno, o sea, el yuyo, el pasto donde está, y hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba hacia el espacio suprayacente, abajo hasta donde sea útil, ese límite elástico que tiene. En definitiva, este objeto es donde se ejerce el derecho real de dominio. ¿Y qué es ese objeto? Bueno, ese objeto es un conjunto de materia, es materia.
Por más que nos parezca que solo materia es lo sólido, no, es materia gaseosa, líquida y sólida en diferentes proporciones según en el lugar donde nos estemos situados en cualquier parte dentro de este objeto del derecho real de dominio. Este es el objeto que se afecta a propiedad horizontal. Todo ese objeto es el que se afecta y no solo el edificio que está ahí adentro. Lo que se afecta a propiedad horizontal es todo el inmueble. Este objeto es el que se divide jurídicamente mediante el reglamento, quedó claro ayer en las posiciones de Luisito y de Julián, ¿cierto? En propiedad horizontal, mediante el reglamento, es el que produce la división. Es decir, de que un derecho real de dominio se transforma en un derecho real de propiedad horizontal, un poder sobre el todo se divide en poderes sobre partes privativas y un poder compartido, cada uno sobre partes comunes. Si tenemos un edificio de propiedad horizontal, bueno, un gráfico no tan lindo como el que mostró ayer Julián, pero esquemáticamente deberíamos mirarlo así de esa manera. Es decir, que cada una de las partes privativas van a estar inmersos dentro de ese volumen más grande que se afectó a propiedad horizontal, que era todo lo que se llama el terreno. Realmente no es una superficie, sino es un volumen. Ese volumen es el que se afectó a propiedad horizontal, y entonces las partes privativas son las que están determinadas y todas las demás son partes comunes. Esto nos llevaría por ahí desde el objeto a decir de que la propiedad horizontal es un conjunto de pequeños volúmenes de partes privativas dentro de un volumen mayor de propiedad común que el código llama el terreno, en donde antes se ejercía el dominio. Y reafirmado por el 2040 del Código Civil Comercial, todo lo que no es privativo es común. Cuando vamos a la propiedad horizontal ya especial, porque hasta ahí hemos hablado de la propiedad horizontal común para darle un nombre, nos dice el 2076 que hay partes del terreno necesariamente comunes cuando uno ve la redacción. ¿Qué quiere decir? Bueno, que hay otras partes que son propias, también luego está ratificado en otros artículos. Pero lo que nos está diciendo es algo que también ayer se expresó con claridad. El terreno es único en propiedad horizontal. Es un inmueble el que se afecta a la propiedad horizontal. No pueden ser 2, 3 o 4, por el momento, al menos en la interpretación que uno hace de la legislación actual. El terreno sobre el cual se ejercía el dominio es el que se afecta a propiedad horizontal especial, igual que en la propiedad horizontal. Nada más que en lugar de ser un lote de 10 por 50, acá son 30 hectáreas, 50 hectáreas. Ese lote es el que se afecta a propiedad horizontal especial. Y los espacios que se van a generar, de acuerdo a lo que establece el código, y en este caso también las reglamentaciones provinciales, van a tener que expresarse, y luego a través del reglamento, primero en el plano, luego en el reglamento, y esos espacios van a tener que estar distintivamente diferenciados en partes privativas y cuáles son las partes comunes. Dentro de las partes privativas, como también ayer se habló de la propiedad horizontal común, la propiedad horizontal especial también, porque dado que es propiedad horizontal especial, puede admitir unidades complementarias. Es también parte de la unidad principal. En la provincia de Santa Fe, como dijimos ayer, en origen, en el plano, es cuando ya se adhiere y se dice esta unidad complementaria pertenece a esta unidad principal. En otras provincias podrá ser como lo explicaron ayer, que queda allí como parte complementaria y luego puede llegar a ser adjudicada a una u a otra unidad en el momento en que se transfiera la unidad, ¿no es cierto? O se confecciona el reglamento también. En la parte común, aquí algo que ya, creo que en otras provincias también, pero acá en Santa Fe con total claridad, ya se podía, la parte común, establecer que podía ser de uso común o de uso exclusivo. Hoy claramente en la estructura de este derecho real admite que el uso exclusivo de partes comunes.
Y además, esa parte exclusiva puede ser de una unidad o puede ser de varias unidades. Toda esta calidad diferente de espacios, de acuerdo a la calidad del derecho real que se ejerza sobre él, si es común o si es privativo y si es común de uso exclusivo, de uso común, bueno, todo esto tiene que estar perfectamente determinado en el plano primero y luego en el reglamento que le va a dar nacimiento real a la división del edificio. Acá tenemos dos artículos, el 2040 y el 2076, que nos dicen lo mismo. Partes que no se especifican que son propias son comunes. ¿Qué nos está diciendo esto? Que bueno, acá no hay discusión. Si lo que está establecido como propio está totalmente claro, el resto es bueno que esté, pero si no lo está, lógicamente que por imperio de estos dos artículos, tanto en la PH común como en la PH especial, se han considerado partes comunes. El cuidado máximo que tenemos que tener entonces, aquellos que intervenimos en todo esto, es determinar con total claridad, ubicación, exactitud, las partes propias, los espacios propios. Los otros, bueno, cuantos más se especifiquen, puede servir o confundir, dependerá de las reglamentaciones en cómo se dibujen los planos y qué elementos hay que ponerle encima, ¿no? Bajo este esquema de los diferentes espacios, este es uno típico que, bueno, en los conjuntos inmobiliarios que me ha tocado trabajar es el característico, donde tenemos una parte exclusiva, ¿no es cierto? Una parte privativa, perdón, la parte privativa es esta, y después está rodeado con un retiro que en los casos en que a mí me tocó trabajar, en lugar de ser un retiro de edificación en el reglamento, lo hacen ya un retiro considerando que esto es parte común, pero de uso exclusivo de la unidad. Con lo cual, en mi criterio, le da mayor fortaleza que un reglamento de edificación, en el cual si alguien avanza sobre ese espacio, está edificando en una propiedad ajena, en la propiedad común, por más que sea de uso exclusivo, y le da fortaleza al consorcio como para que se regularice esa situación. Y después tenemos las partes comunes de uso común, que van a ser, además de todos los servicios comunes que sirvan a la recreación y los servicios, va a estar, bueno, la circulación, ¿no es cierto?, el acceso a cada una de las unidades, que las cuales todas tienen que tener un acceso al dominio público. Si lo vemos así, bueno, ¿esto qué es? Esto es la representación del objeto, no es el objeto. Entonces ahí es donde de nuevo no podemos confundir la representación con su objeto. La representación es plana y los objetos planos no existen. El objeto es tridimensional y por lo tanto también los invito a que lo veamos en esa dimensión. Hay antes que quería mostrar, resaltar, que el 2077 dice que las partes propias pueden estar construidas o en proceso de construcción. Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia de la parte privativa entre la propiedad horizontal y la propiedad horizontal especial? Perdón, antes sobre el primero, como dijo Nelson, en nuestro decreto en la provincia de Santa Fe, algo vamos a repasar ahí, nos dice que el visado de los planos ya es comienzo de la construcción y por lo tanto ya se lo puede considerar, ¿no es cierto?, que ya están en proceso de construcción las partes privativas. La otra pregunta encadenada, ¿cuál es la diferencia entre la parte privativa en la propiedad horizontal y la propiedad horizontal especial? Bueno, en la propiedad horizontal el volumen hacia arriba está acotado por las losas, ¿no es cierto? Mi unidad termina allí, si esto fuera una unidad de propiedad horizontal, y luego el piso, además de los muros que los separan. Este espacio sería la parte privativa.
En cambio, en propiedad horizontal especial, el volumen hacia arriba y hacia abajo puede llegar hasta donde terminaba el dominio. ¿Cómo lo vemos gráficamente? Bueno, pensando que en un esquema de conjunto inmobiliario, esas partes propias, entonces las podríamos, en base a ese esquema del plano que vi, la realidad sería esta. Sería que cada parte privativa llegue hasta allá, hasta donde terminaba el dominio, o sea, hasta el espacio suprayacente y abajo hacia donde, independientemente de que sea una parte privativa, puede estar el reglamento de edificación que limite también la altura. Pero en mi lectura, que podrá ser discutible o no, pero yo creo que también puede establecerse, así al menos el decreto provincial también lo determina en conjunto inmobiliario, en darle una altura a la parte privativa. O sea, que esté acotado, y todo lo demás, todo lo demás es común, hasta allá, hasta el espacio suprayacente donde terminaba el dominio. Entonces, ese volumen, ahí sí que tengo también, igual que lo que decía anteriormente, mucha más fuerza para evitar de que se edifique a mayor altura, puesto que si se edifica a mayor altura, se está edificando en partes comunes. Bien, ¿cómo se representa al objeto? Bueno, la división propiedad horizontal ya por enésima vez se produce con la redacción del reglamento por escritura pública. El que debe inscribirse al registro inmobiliario, por ahí hay una discusión, si ya con la escritura ya está dividido o se necesita, como dice aquí, que esté publicitado en el registro inmobiliario, que sea registrado ese reglamento. Bueno, hay en provincias donde su reglamentación dice que parte a partir de que esté inscrito en el registro inmobiliario. Aquí en Santa Fe se admite, hay una resolución que se admite, de que el escribano que ya confeccionó el reglamento inicia un expediente administrativo y hace conocer de que tal situación ocurrió en forma de expediente, entonces ya se produce lo que acá llamamos la inscripción definitiva del plano. Porque el plano en Santa Fe, cuando el profesional lo registra en el catastro, tiene un carácter de inscripción provisoria. No produce mutaciones parcelarias ninguna, ni tributarias tampoco. Está ahí a la espera de que nazcan las unidades a través del reglamento. Entonces, con el interés en que esto se desglose y que cada departamento tenga una partida, viene de la mano con que nazca ese reglamento. Ahora bien, Catastro lo puede conocer a través de la publicidad registral, donde todos lo conocemos entonces, o Catastro lo puede conocer a través del trámite especial que puede hacer el escribano y llevarlo. Eso es lo que sucede en la provincia de Santa Fe. Es lo que el plano de propiedad horizontal no produce al inscribirse el nacimiento de unidades. Esto, digamos, dentro de los objetos de los derechos reales, hay uno solo que nace en sede catastral, pese a que por ahí lo que digo puedan no estar de acuerdo. Nace como objeto. ¿Por qué? Y estoy hablando del dominio y el condominio, ¿no es cierto? Para decir como objeto es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un inmueble a través de un plano de división, lo divido en dos, en lugar de tener un objeto tengo dos objetos. El título todavía está allí y habla de un solo objeto. Si yo pido un certificado catastral por ese objeto que está en el registro, en el dominio, no me lo van a dar catastro. Por el tracto sucesivo me va a decir, no, ahora son dos lotes, no un lote de terreno. ¿Y lo puedo usar y disponer independientemente? Sí, seguro, a esos dos objetos. Yo tengo el mismo derecho, tengo un único derecho que el derecho de dominio, pero en lugar sobre una cosa la tengo sobre dos. A una la puedo hipotecar, a la otra la puedo donar, la puedo transferir, la puedo... Bueno, entonces, y la Ley Nacional de Catastro lo dice, se constituye el estado parcelario con la registración del plano de mensura en el organismo local.
No sucede lo mismo con los objetos de todos los demás derechos reales. Todos los demás derechos reales necesitan de una instancia posterior, una servidumbre. El plano de servidumbre es necesario, acá en Santa Fe es obligatorio, de que esté correctamente determinado en qué lugar está la servidumbre, ¿no es cierto? Y que tiene tal dimensión, que no haya confusión por dónde pasa tal servidumbre. Pero ese plano de servidumbre se inscribe y no tiene ningún efecto hasta tanto no nazca con el título. Lo mismo pasa con la superficie. La superficie, bueno, en catastro está ya arreglado cómo son los planos, especialmente sobre superficie de construcción, digamos que uno cree que es la que más movilidad va a tener en el mercado inmobiliario. Todos estamos esperando, ¿no es cierto? Eso, ¿no, Luis? Grandes defensores de la superficie, que cuando le vean claramente, sobre todo donde la tierra vale mucho, es una herramienta importantísima para dinamismo económico, ¿no? de la economía. Bueno, en la superficie el plano se va a inscribir en el catastro donde estén claro, bueno, no solo la parte de planta, sino cuál es el volumen que se va a afectar para que alguien edifique allí. Bueno, ese plano es preparatorio, no tiene ningún efecto. Ahora bien, cuando nace la superficie en sede notarial, entonces allí sí se produce el desglose, se le da una partida tributaria acá en Santa Fe y bueno, y tiene todos los efectos. Por eso digo, el único objeto de derecho real que nace en sede catastral es el objeto del derecho real de dominio. Bien. Nosotros en Santa Fe tenemos todo esto normado por el decreto 1309 del 2017. Algunos aspectos a destacar de este decreto referido a los conjuntos inmobiliarios. El artículo 66, ahí lo tenemos, donde dice en manera, creo que Nelson lo leyó, en virtud del 2075, dispone todos los conjuntos inmobiliarios en someterse a normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en el título 5 de este libro, con las modificaciones que establece el presente título, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial. Serán de aplicación los artículos anteriores referidos a propiedad horizontal y a prehorizontalidad con las siguientes diferencias. En este decreto ya se habían arreglado en artículos anteriores al 66 todos aquellos aspectos de propiedad horizontal y también de prehorizontalidad que por ahí tiene alguna incidencia también en esto. Y entonces empieza el inciso 1. No se distinguirá en la parte privativa ni en las comunes superficies cubiertas, semicubiertas y descubiertas. Esta es la parte de representación del objeto. No interesan ya aquí esas partes a los efectos del derecho, ¿no? El inciso 2 dice, se podrán fijar altura y profundidad máximas de la parte privativa, debiéndose definir el plano de comparación, la cota cero, cuál es para dar esas alturas máximas, que aquí, como ven, está admitido también dentro de los conjuntos inmobiliarios establecer que termina la parte propia, la parte privativa. La verificación, esto es por un tema de cuidar también las medidas mínimas de parcelas en lo que sería la propiedad común de dominio y condominio, el loteo, las medidas mínimas que se establecen. Para eso se verificará la dimensión mínima de unidades establecida por normativas locales, adicionando la parte privativa más la parte común de uso exclusivo. Claro, en el gráfico que yo le decía, el lote es considerado todo, la parte privativa más la parte que la rodea, que es la parte común de uso exclusivo. Y allí sí se compara con la medida mínima. El punto 4 establece, bueno, la intervención, que el código, a lo largo de este código, tiene un respeto muy grande por las normas administrativas y especialmente aquellas que hacen al urbanismo, al medio ambiente, y al respeto, digamos, por las potestades locales. Y dice justamente que el visado municipal o comunal implicará que el conjunto inmobiliario está en proceso de construcción y que tiene toda la aceptación por parte del municipio. Claro, si bien no se toman las partes edificadas en la representación del objeto, sí la norma santafesina pide que si hay edificaciones
se la representen en otro lado, que son formularios de construcción, etcétera, gráficos de construcción, a los efectos impositivos, ¿no es cierto? Los efectos impositivos deben, y así lo manda el artículo 66, inciso quinto. Bueno, este es un aspecto de planos nada más. Al lado de la carátula siempre se hace mensura del terreno en propiedad horizontal, aquí también. Al lado de la carátula se realiza, pero se la considera como la planta baja y puede ser directamente esa la mensura del terreno. En el supuesto que se previeran unidades, y aquí vamos a un tema que tocó recién claramente Nelson, supuesto que se previeran unidades destinadas a desarrollos posteriores, se deberá puntualizar en el plano, en observaciones, tal situación, especificando su destino, y si ello implicara una variación en el número de unidades beneficiarios o usuarios del uso y goce de bienes comunes, deberá indicarse el número máximo de unidades o beneficiarios que accederán al uso y goce de las partes comunes. El SID, el Servicio de Catastro, ¿no?, publicitará en forma destacada esta situación en el certificado catastral a efecto de su incorporación en el reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una protección al consumidor, directamente. Si yo voy a comprar una unidad en un barrio cerrado y hay una unidad reservada allí para otra cosa, un edificio, para lo que fuera, si hay una unidad reservada con esa intención, debe estar previamente y ya en el plano. ¿Para qué? Para que nadie se sorprenda. No, allí yo creí que éramos 100 los que íbamos a usar los servicios comunes y de golpe apareció un edificio con 100 más y ya somos 200 de la noche a la mañana y yo no sabía nada. Entonces, y además el destino. Está obligando aquí la norma a que si yo preveo algo para luego someterlo a propiedad horizontal, debo tener publicitado la cantidad de unidades máxima, pueden ser menos, pero la máxima sí tiene que estar publicitada, y el destino de cada una de esas, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, el mismo uso de recreación que se está dando o algún otro tipo de uso que pudieran admitirse. Entonces todo eso tiene que estar claro en el comienzo. Y es aquí donde, reitero lo que dijo Nelson, se admitirá que unidades en propiedad horizontal especial puedan, luego de edificadas, ser sometidas a propiedad horizontal y conformar un subconsorcio en los alcances del 2068. Esa es la forma donde la norma santafesina trató de arreglar esto, que merecería, como dice Nelson, una mayor profundidad y jerarquía tal vez de norma, ¿no? Las partes comunes de uso común serán discriminadas según el destino, circulación, recreación, campo, deporte, etcétera. Eso en efectos planimétricos más que nada. Y después tenemos las planillas de superficie, donde va a estar la superficie de las partes privativas y la superficie de partes comunes, como el plano de pH. Allí no se difiere. Y el 67 nos habla de la migración a conjunto inmobiliario. Entonces aquí lo que sí hay algo para criticar de este artículo, y es la terminología, porque acá emplea una palabra migración que no es la que está usando el código. Debió hablar de adecuación y dar las dos. Bueno, si está en formas de derechos reales, dominio, condominio, sociedades intermediarias, servidumbres, etcétera, las que se dan de una manera, y si ya estaba en propiedad horizontal, como tenemos varios ejemplos que se hicieron en propiedad horizontal en forma directa, nada más que los títulos se obtenían cuando tuvieran final de obra cada una también una ingeniería jurídica bastante laboriosa, pero bueno, acá en este caso lo que nos está diciendo se da a entender de que independientemente de esta terminología que no es la correcta, ¿cuál es la idea? La idea es, dice, migración a conjunto inmobiliario, teniendo en cuenta, bueno, y ahí repite los conjuntos inmobiliarios, no lo voy bueno, dice, conjunto inmobiliario persistente que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales. Sinceramente, en derechos personales exclusivamente, bueno, la prehorizontalidad es un ejemplo clarito, ¿no es cierto? Pero en los demás, yo creo que casi siempre hay derechos reales y personales combinados,
porque así lo que funciona como reglamento, ese convenio entre partes para pagar las contribuciones que no son expensas porque son contribuciones mensuales, ¿no es cierto?, en organizaciones que no están en propiedad horizontal, entonces en esos casos hay derechos reales y personales. Bueno, dice que se deben adecuar, se admitirá migración de barrios cerrados, club de campo, parque industrial, que se hubieran conformado aplicando derechos reales distintos a la propiedad horizontal. Para el proceso de migración deberá cumplimentarse lo siguiente: dejar constancia en el plano de todos los titulares registrados de derechos reales. Claro, si ya hay titulares, tienen que quedar registrados en el plano. La inscripción podrá solicitarse por un solo titular, el cual será plasmado en el registro preparatorio. Esto es por lo que decía anteriormente. Como es preparatorio, la voluntad de uno que inscriba el plano. Si después no llegan en el título, bueno, es un problema ya no de índole catastral. No puede Catastro decir, no, aquí para inscribir el plano tráigame la conformidad de todo, porque sería una tarea duplicada para la sociedad. Pedir la aceptación para inscribir un plano y después la aceptación en sede notarial para el reglamento. Entonces, directamente uno solo puede pedir, uno de los titulares, pedir la inscripción del plano y luego en sede notarial se deberá arreglar las otras cuestiones de las unanimidades o mayorías que se necesiten. Se admitirá que en la migración de los lotes de unidad de propiedad horizontal, estos se puedan dividir en partes comunes y en partes comunes de uso exclusivo, ahí admitiendo la apertura de la parte exclusiva. Y las partes comunes distinguirlas en uso exclusivo de algunas unidades o comunes a todo el emprendimiento, también por la norma general, porque pensemos que es un plano de loteo el que está inscrito, ¿no? En estos últimos podrán conformarse polígonos según el destino de uso, circulación, recreación, campo de deportes, etc. No se admitirá para las unidades un uso distinto al que le diera el emprendimiento original. El profesional deberá verificar el uso que dieran los títulos de propiedad afectados a la migración, no pudiendo cambiarlos en el plano de migración, porque es una adecuación. Si hay un cambio, como puede ser un cambio de uso, ya es un nuevo conjunto inmobiliario, entonces hay que seguir las reglas y pedir todas las tramitaciones, medio ambiente y todas las que se necesiten para eso. Toda modificación de trazado, disposición, destino, uso implicará la presentación de un nuevo conjunto inmobiliario, lo que estoy diciendo ahora, aplicándole la disposición en el artículo anterior, salvo por ajuste de medidas producto de mensura, así como la unificación de lotes, porque hay lotes que estaban en dominio y condominio donde esos lotes se unificaron. Bueno, ahora se permite por esta norma que sean una sola unidad en el plano de migración. Y el artículo 68 habla algo sobre la adecuación a propiedad horizontal especial de conjunto inmobiliario. No es necesaria la migración, dice allí, sino, bueno, y habla cuando se ha hecho, porque la forma de hacerlo es con una prehorizontalidad y luego ir habilitando unidades por etapa, así era el proceso anterior, a que directamente ya ahora no se necesite la parte edificada y poder ir. Como verán, esta migración que está pensada en el decreto de Santa Fe es una estructural, no es lo que se está discutiendo en otros niveles, que es la funcional. Esta es estructural. Y ya tenemos algunas hechas en Santa Fe, ¿no es cierto? Ya hay producidas. El paso viene desde la prehorizontalidad, ya está, digamos, ya está migrado. Una prehorizontalidad, todos derechos personales, claro, el titular registral es uno solo, allí es más sencillo. Loteo industrial en Calchaquí, desde dominio y condominio no tenemos el dato. Quiero agradecer a Marcos y a Horacio, empleado de Catastro, que me han dado alguna información para esto, y gracias. Pero no pudimos saber si el loteo industrial que tiene un plano de Calchaquí, que tiene un plano inscripto, desde dominio y condominio, tenía uno o varios titulares. El Ubajay viene desde prehorizontalidad y está a punto de inscribirse el más viejo de las urbanizaciones de aquí de Santa Fe. La Rinconada en Ibarlucea, desde dominio y condominio, también con un solo propietario, lo cual supone la simpleza en el trámite. El Parque Industrial Metropolitano Pérez, desde dominio y condominio, y ahí sí varios propietarios. Y ahí tenemos un ejemplo de migración más compleja y que se la resolvió, se la está resolviendo, ¿no es cierto? Creo que ya está resuelta. Y el industrial en Alvear, el plano acaba de inscribirse en julio del 22,
de dominio y condominio y también con varios propietarios. Y sabemos que hay colegas que están trabajando en otras migraciones. El Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la provincia de Santa Fe dispuso un honorario muy bajo, aportes colegiales muy bajos para esto, porque es una excepción, la caja estuvo de acuerdo, la caja de previsiones, porque es excepcional, porque es un número acotado, son los barrios que están antes del Código Civil, y por lo tanto podía el colegio contribuir, y así lo hizo, a través de establecer un honorario que no impida, que no sea una traba para llegar a hacer un plano de propiedad horizontal especial de conjunto inmobiliario. Bueno, y creo que en tiempo, ¿no? ¿Sí? Gracias. Gracias, entonces. Bueno, muy buenos días a todos. Sin perjuicio que luego vamos a habilitar la posibilidad de que hagan preguntas a viva voz, voy a leer dos preguntas. Son tres, pero las organizo así en dos que han llegado al correo electrónico. Bueno, primero, como les decía, dos preguntas ligadas. En una primera parte dirigida al ingeniero Frix. La pregunta es, ¿qué opina sobre el tratamiento que les dan a los conjuntos inmobiliarios en algunas comunas y municipios donde para que aprueben el plano de mensura se les solicita al profesional de la agrimensura que vuelque en el plano las mismas exigencias que para un loteo tradicional? Es decir, que se done un 5% para reserva de tierras de la comuna o municipio, o que se representen las ochavas para establecer servidumbre de no construir a favor de la comuna o municipio. Y a partir de esa primera pregunta, una segunda parte dirigida a ambos. En caso de acceder a dichas peticiones de los organismos locales, ¿cómo ven, tanto en el plano de mensura como en el reglamento, la incorporación de una comuna o municipio al conjunto inmobiliario en, por ejemplo, el espacio destinado a reserva de tierras? ¿Es viable o se podría llegar a convertir en algo complejo a futuro? Sí. ¿Qué opinas sobre el tratamiento que les dan algunos conjuntos inmobiliarios en algunas comunas o municipios donde para que aprueben el plano de mensura se le pide al profesional la cesión del 5%? ¿Qué opino? Sí, está dentro de todas las potestades, independientemente de la opinión particular que pueda tener. Lo hablo desde la lectura de la normativa. El código dice, es el municipio quien establece las reglas. Así que puedo tener una opinión personal, creo que no viene en este ámbito. Lo que sí es claramente perfecto que lo pueda llegar a hacer. Lo puede llegar a hacer en esto, no en la migración. En la migración, a mi criterio, casi el municipio ni debería intervenir. ¿Por qué? Porque es una adecuación que se está conformando por una obligatoriedad que está dando el código. Entonces, allí no puede haber ningún tipo de exigencia. Pero en un conjunto inmobiliario, sí. Les comento, en la ciudad de Rosario están prohibidos los conjuntos inmobiliarios. Directamente están prohibidos, ¿no? Ni siquiera le están pidiendo... No, están prohibidos los conjuntos inmobiliarios residenciales, barrios cerrados o clubes de campo. Sí, yo recuerdo que en las jornadas nacionales uno de los pronunciamientos fue que los municipios o la entidad administrativa no podía desconocer los derechos reales establecidos en el código. Una cosa es que el municipio establezca una restricción, una limitación administrativa, y otra, o cuando se está haciendo el loteo, exija una donación, pero si esto fuera por una limitación al dominio, sería quizás entendible, pero si no me está, digamos, de alguna manera implicando una especie de expropiación. Con lo cual no lo veo tan posible. Sí, por ejemplo, que a la manera del servidumbre administrativo se deje lugares para ochavas, para poder hacer desagües, servicios, etcétera. Pero no de otra manera, y de ninguna manera creo que el municipio podría pasar a ser parte del conjunto inmobiliario, ¿no? Y estar dentro del reglamento. Creería que sería totalmente imposible.
Acá hay que tener mucho cuidado porque la potestad administrativa, que la tiene, porque, a ver, no hacía falta que lo repitiera tanto el conjunto inmobiliario, que repitiera tanto el respeto al ambiente, a los principios del ambiente, porque eso está generalmente ya en el Código, por la Ley General del Ambiente, y por el hecho que hay límites que son de derecho administrativo, que ya estaban previstos desde el Código de deberes que podía hacer. Ahora, esa potestad tiene que ser ejercida con prudencia y dentro de los límites de no afectar la propiedad privada. Puede ser entendible, si yo voy a abrir un loteo nuevo, bueno, se necesita para abrir servicios, etcétera. Pero, como decía él, ¿no? Ya cuando tenemos algo que está migrando, un conjunto inmobiliario, etcétera, imposible que se meta y además tiene que ser ejercido con mucha prudencia para no meterse dentro de la propiedad privada, ¿no? Y vuelvo a repetir, yo lo vería por el lado de limitaciones, no por otra cosa. Ahora, lo que no sé, la ordenanza específica de cada distinto comuna, etcétera, ese 5% de reserva de tierras, ¿para qué es? No sé cuál es el objeto, ¿no? Que también sería bueno saberlo para juzgarlo en cada caso particular. En general, las normativas actualmente están pidiendo una reserva de tierra como espacio verde para el uso de la comunidad libre, y luego pone porcentajes dentro de la urbanización, qué porcentaje puede haber pero piden espacios verdes que sean donados como en cualquier urbanización común, para toda la comunidad. Al comienzo y fuera del conjunto inmobiliario. Sí, al comienzo. Y lo otro son límites de que tiene que tener determinado espacio, como en una, los españoles decían que los conjuntos inmobiliarios son la propiedad horizontal tumbada. Como en una propiedad horizontal común, uno puede establecer que tienen que tener determinadas dimensiones, determinada derivación, etcétera, que acá se concretan espacios verdes, pero no otra cosa, ¿no? Leo la siguiente pregunta, dirigida también a ambos. ¿Podrían los exponentes ampliar los conceptos o aportar una opinión sobre una alternativa para la adecuación de un conjunto inmobiliario que ya procedió con la donación de calles? Ahí estaba la opinión que cité, que en ese caso lo que correspondía era una adecuación funcional, no la adecuación y transformación estructural, que yo sigo creyendo que es posible. Nosotros porque estamos muy pensando en el reglamento de propiedad horizontal, que es típico de nuestra ley, pero fíjense que en Uruguay, si bien el 99% tiene reglamento, no es obligatorio, y con el final de obra hay propiedad horizontal. Lo otro sería muy complejo, porque sería el Estado que debería nuevamente ceder las calles al conjunto inmobiliario. Es decir, como posible no es imposible, el tema es lograr las mayorías, evitar después quienes se pelean en el Consejo, que después hizo la donación a esto, al otro, terminamos con denuncias penales, y como se termina casi toda la Argentina, ¿no? Con lo cual, digamos que ese es el problema, o sea, imposible no es imposible, hasta se puede desafectar el dominio público, el dominio público es afectable, pero bueno, está la otra problemática política que se mete en el medio. Con lo cual, la adecuación funcional, si hubiera una ley nacional que nos dejara bien las cosas claras, es totalmente posible y deseable, si bien también es deseable, y me parece muy bien, hay opiniones en contrario, que a partir de ahora, a partir de la sanción del código, sea propiedad horizontal especial la manera que se le dé. Pero para lo anterior hay que darle esa salida. Referido a mi opinión, yo creo que, lógicamente, que si las calles fueron donadas al municipio, evidentemente que, si bien dio una concesión de uso precario, como se dan lo que podemos llamar dominio público, ahí me queda la duda si entró en el dominio público alguna vez, porque al uso público no entró. Entonces ahí habría otro tipo de discusión, pero supongamos de que, por la primera, de que sí, se admite que ya está en el dominio público, conformar un conjunto inmobiliario necesita la autorización municipal. Esa autorización municipal, si la da el municipio, si hay una voluntad del municipio que sí, que eso siga siendo un barrio cerrado y no con esa concesión precaria que dio, evidentemente la herramienta es desafectarlo. Desde una ordenanza, la misma ordenanza donde se acepta de que
se desafecta el dominio público y hay trámites donde se pueden hasta simplificar. Dentro del mismo plano se pueden armar partes donde ya se generen esas parcelas que salen del dominio público e ingresan al privado, y luego en sede registral en un solo acto se va arreglando todas esas cuestiones para que sea publicitado y correctamente todo eso. O sea que seguiría siendo estructural, pero creo que es la vía que se puede hacer y no es tan complicada. Y opino de que todo depende de la voluntad del municipio. Claro. ¿Con qué voluntad dio esa cesión precaria? Sí, porque yo dentro de 20 años, hasta dentro de 20 años a mí no me sirven esas calles. Tal vez fue así, pero dentro de 20 años sí me van a servir. Si fue así la voluntad, tal vez diga, no, usted emigrar no le permito. Con mi propiedad, usted me la donó. Yo la acepté y luego le di una concesión por otra ordenanza. Esa es mi lectura, ¿no? Está claro que el Catastro de la provincia hace todo lo posible por simplificar el trámite y no complicarlo. Y como decía bien el ingeniero Frix, el Colegio de Agrimensores también, incluso atendiendo una recomendación también de las jornadas nacionales que decían que debían ser mínimos los sellados, etcétera, para permitir que la migración fuera posible, que no me disgusta tanto la palabra migración, no me gusta tanto. ¿No? Pero en rigor, acá depende de la voluntad política, que depende de muchos factores, de muchas situaciones. Con lo cual, bueno, si no se pudiera hacer la transformación, y bueno, se deberá hacer la adecuación funcional, y vuelvo a repetir, para eso el reclamo de una ley que disponga cuáles son las que son aplicables directamente. Porque cuando no estaba esa modificación que se hizo en el Ministerio de Justicia, que deberían adecuarse, de cualquier manera había un capítulo conjunto inmobiliario y decía que los que tenían tales requisitos debían adaptarse a esos artículos, de alguna manera ya estaba dicho. Con lo cual, posiblemente había algún interés o alguna idea de que los que cumplían esos requisitos, los dos primeros artículos de conjuntos inmobiliarios, fueran regidos en el futuro por estas normas, ¿no? Estaba de alguna manera en embrión, aunque no hablaba de la adecuación en sí. Bueno, renovamos el aplauso para los disertantes. Renovamos el aplauso para ellos, nuestro agradecimiento por hacerse presentes en esta jornada.